Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, nuestra cita con el conocimiento de cada semana. Y justamente esta es una semana muy especial. ¿Por qué? Porque hay dos fechas que la atraviesan. Por un lado, ustedes saben, estamos en el marco de mayo, mes de la memoria. El 20 de mayo es el día de la tradicional Marcha del Silencio. Habitualmente en este programa lo hemos hecho y hoy lo volveremos a hacer, de contarles cómo la ciencia desde sus distintos abordajes está colaborando en la recuperación, la reconstrucción del pasado reciente. Hoy vamos a hablar de ingeniería en sistemas, de computación, de inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo se puede reconstruir millones de páginas de archivo que están allí esperando la lectura para tratar de reconstruir una historia. Pero además, el 23 de mayo es el día de los y las investigadoras de nuestro país y en ese marco también se da la Semana de la Ciencia con actividades, con un montón de cosas para disfrutar. Vamos a estar hablando de eso en el programa de hoy y en unos instantes nada más. Y dentro del marco de la Semana de la Ciencia, ustedes saben, el 23 de mayo es el día de Clemente Estable. Vamos a tener un informe sobre el acervo de Clemente Estable en nuestro programa, quien es considerado el padre de la ciencia moderna de nuestro país. Y vamos a hablar de otro tema que tiene que ver con la vida cotidiana de todos: patologías del sueño. Contenidos muy variados para nuestro programa de hoy, que arranca con algo que pasó en la mañana de este martes y fue el lanzamiento, la presentación de la Semana de la Ciencia 2026. Se realizó en el Mercado Agrícola aquí en Montevideo. Para que innovadores y tecnólogos de todo el país puedan desarrollar proyectos, así que serán bienvenidos para allí. Investigación de la industria, de la pesca, del desarrollo de nuestro país, y bueno, de eso se está pasando. Y está pasando eso, la Semana de la Ciencia y la Tecnología en todo nuestro país. Y vamos a invitar ahora a Miguel Sierra, presidente. Nuestro lema, y ojalá que ustedes... Todas y todos, un gusto estar aquí. Esta semana, particularmente este lanzamiento en el MAM, implica... Solucionando temas relevantes para el país o que están en esta trayectoria. Lo más importante es que se van a problematizar el porqué de las cosas y también el tener la capacidad de hacer lo que en este intercambio interinstitucional uno se acerca a realidades relevantes para Uruguay. Así que agradecer a todo el país y que acerquemos esto a todo el territorio. Muchas gracias. Distintas instituciones que abren sus puertas para mostrar distintos procesos que desde la ciencia, la tecnología y la innovación en estas entidades avalen proyectos que lleven a nuestros niños, niñas, a la sociedad. O sea, no lo hacemos en ninguna de las... que si nos están escuchando, en ver que hay cosas divertidas e interesantes, sobre todo el mostrador como periodista. Dijo Gustavo que se acercan a la sociedad de química, de PDCIVA, del Instituto Pasteur, del Instituto Clemente Estable. Gracias, Gabriela. Desde la Comisión Organizadora, acciones que llevan adelante vinculadas a diferentes temáticas de la ciencia y la tecnología. En su 21ª edición, lo formal va a estar integrando a la comunidad viva de más de 2.800 personas participaron en esa jornada de cierre, día más importante de nuestro país. Por eso, siéntanse todas y todos y ver esto en nuestro país desde hace 21 años. Así que a ustedes, integrantes de la Comisión Organizadora, también nos están apoyando para que la semana, año a año, siga creciendo. Lanzamiento de la Semana de la Ciencia y la Tecnología 2026 en el Mercado Agrícola de Montevideo. Allí fue la ceremonia para dar puntapié a una cantidad muy grande de actividades que van mucho más allá de una semana, y para hacer algo que hacemos medio habitualmente, Alexandra Perrone y Daniela Hirschfeld están acá en el primer bloque, porque todos disfrutamos de una u otra manera de la Semana de la Ciencia, ¿no? ¿Cómo andan? Bien, bien. Y bueno, sí. Aparte te vimos ahí, Daniel. Sí, se habló todo, Daniela. Un momento ahí. No, sí, la Semana de la Ciencia es súper, es una tradición, ¿no? Sí. Es 21 años que hace que esta iniciativa, que sobre todo va dirigida a escuelas y liceos de todo el país, porque en realidad es una actividad que se presenta en Montevideo, pero que tiene extensiones por todo el territorio. Claro.
Y si tengo que destacar algo, que incluye a un montón de instituciones, pero si tengo que destacar algo, tengo que destacar también a los investigadores e investigadoras que son los voluntarios, los que ofrecen estas actividades justamente para que la ciencia se pueda acercar a la población. Claro, en definitiva, a ver, la organiza Cultura Científica del Ministerio de Educación y Cultura, que es justamente un área que se dedica mucho a trabajar, ¿no? Con estudiantes, con escolares, liceales de todo el territorio nacional. Son los responsables ni más ni menos que de los clubes de ciencia. Se prepara durante todo el año, muchas instituciones, como decía Daniela, es muy importante en ese sentido, y siempre alrededor del 23 de mayo, que es el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología, por el nacimiento de Clemente Stable. Así es, sí, y con son, eso, sí. Muchas, son más de 15 instituciones que organizan, ¿no? Tiene una comisión organizadora que realmente hace un trabajo de pesquisa, de convocatoria y de organización. Y que cada vez más, en vez de concentrar todo en una semana, que puede ser difícil para participar en más de una actividad, está bastante, diré, desparramado, tal vez no sea la mejor palabra, pero a lo largo de varios meses, ¿no? Sí. O sea, se llama la Semana de la Ciencia, pero en realidad dura varios meses. Es una semana que dura como 4 meses. Ahí está. Así que, Alexandra, vos tenías una recomendación para la Semana de la Ciencia. Sí, yo tengo la recomendación mía, obviamente va también apuntada a Clemente Stable, ¿no? Que el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Stable, este viernes 22 de 16:30 a 18:30 va a ser una jornada abierta, de puertas abiertas y con entrada gratuita, donde va a haber varias charlas. Les paso a detallar. Bueno, la va a iniciar las palabras de Silvia Olivera, que es la presidenta del Consejo Directivo del IPSE. Y después se va a presentar un video que como lanzamiento de un año de preparación de los 100 años del instituto, que se cumplen el año que viene, ¿no? De fundación del instituto. De alguna manera arrancan los festejos del centenario. Arrancan los festejos del centenario y eso es muy importante para la institución y bueno, para el país, ¿no? Sí. Y bueno, a las 16:45 hay una charla de Derechos Humanos y Ciencia, a cargo de Carmen Rodríguez, que es integrante del Consejo Directivo de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo de Uruguay. A las 17:15 es la presentación de la Cátedra UNESCO Diplomacia Científica y Neurociencias para la Salud Cerebral y el Desarrollo Sostenible, a cargo de Marita Casteló, amiga de esta casa también. Y también tenemos varias actividades en el hall. Bueno, ahí del ¿arranca qué hora dijiste? A las 16:30, de 16:30 a 18:30. El Clemente queda ahí en Avenida Italia 3318. Te sabes de memoria la derecha. Y después de allí, bueno, nos vamos ahí a la actividad que tenemos. Sí, Gustavo. bueno, hay una actividad que también quería recomendar e invitar, porque no solo por el tipo de actividad que de alguna manera me involucra personalmente, sino por el esfuerzo de un grupo de personas que en el Cerro de Montevideo, en el Centro Cultural Florencio Sánchez, lleva adelante no solo esta semana, sino a lo largo del año y durante mucho tiempo, un ciclo de charlas, actividades de divulgación, talleres, contenidos científicos que se hacen muchas veces también con gente de ciencia que voluntariamente va a interactuar con chiquilines, gurises, con estudiantes liceales y demás. Y este viernes tenemos un conversatorio Expedición Sub-200 y el Cerro, en la cual van a participar una parte muy importante de quienes hicieron ciencia arriba del Falcorchu. Ustedes recuerdan la expedición Uruguay Sub-200 y va a tener además la participación de quienes hablan, queda raro dicho así, y cierre artístico además de Alejandro Balbi, que también estuvo arriba del barco, ustedes saben, y nos dejó obras de arte espectaculares de la música que se compusieron en la travesía. Van a revivir la linda experiencia que vivieron. Sí, pero además de revivir, lo bueno es que se ha seguido haciendo ciencia. Ustedes saben, lo del barco fue el punto de partida de una campaña de investigaciones que va a durar muchísimo tiempo y también habrá un poco de puesta a punto también sobre lo que ya se ha ido investigando con los materiales que se consiguieron. Así que, nada, las invitaciones y después, bueno, es cuestión de ponerme, buscás en internet, exacto, ¿no? Calendario de la Semana de la Ciencia y elegir. Sí, sobre todo son actividades para escuelas y liceos con registro previo. Exacto. Entonces vale la pena mirar en detalle, ver los calendarios aquí en Montevideo y en otras ciudades. Y en el interior del país hay unas un montón de cosas, así que sí. Bueno, nos vemos en un ratito con ambas. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia, ya volvemos.
Segundo segmento de Sobre Ciencia aquí en TV Ciudad, y los 23 de mayo de cada año este país celebra, festeja, recuerda, incluso por ley aprobada en el Parlamento oportunamente, lo que es el nacimiento de Clemente Estable y por tal el Día de la Investigación, la Ciencia y la Tecnología. Alexandra Perrone, ¿cómo andás? Volvemos a hablar de Clemente. Sí, señora, exactamente. Y volvemos a hablar de Clemente porque, bueno, nació el 23 de mayo de 1894 Clemente Estable, y por eso es este día que tú decías de la investigación, la ciencia y la tecnología. Y en este camino que está realizando el Instituto hacia el centenario, que se fundó en 1927, es que se está haciendo un primer acercamiento, y acá me mezclo con un poco el ciclo que hacíamos en Sobre Ciencia de los museos, con aquellos objetos que se llaman objetos museables, que son los objetos que pertenecieron a Clemente y a la creación del Instituto, y que podrían ser exhibidos en algún momento. Y bueno, el Instituto se puso a trabajar en este sentido, con un primer acercamiento para poder saber, bueno, qué objetos hay, qué tipo de objetos, cómo se pueden preservar, en qué estado están, cómo podrían ser exhibidos, bueno, y para esto estuvimos hablando con Jimena Blasco, que ella es arqueóloga y museóloga, y con Caterina Selvaggio, que también se ocuparon de este primer acercamiento a estos objetos. Me gustó la expresión, objetos museables. Sí, bueno, justamente es un camino, ¿no? Que después está el tema de, bueno, cómo se puede trabajar estos objetos para que no se sigan, no se degraden, no se perjudiquen. Después ya está la parte del inventariado. Son todos términos museísticos que se utilizan y que son importantes para abordar este tipo de cosas, ¿no? Aparte de todo esto, porque cuando uno entra al edificio del Instituto Clemente Estable, estos objetos y la atmósfera de alguna manera nunca deja de sentirse la presencia de hay algunos objetos de Clemente sí. allí en el hall del IPSE que se pueden ver, pero acá estamos hablando de otras cosas. Además, hablamos de fotografías, de documentos, de libros del instituto cuando se fundó, de cartas de Clemente Estable, y también de preparados histológicos que se hacían, y que, bueno, se hacían no solo por él, sino también por su equipo, y nos lo cuenta Jimena en la primera parte del informe. La primera aproximación al acervo de Clemente Estable fue empezar a identificar qué es lo que hay dentro de ese acervo. Es un universo muy amplio que se tenía una idea de todo lo que había, pero era bastante incierto en cuanto a cantidades, a variedad. Entonces, lo primero que se hizo fue un mapeo, una identificación de los lugares y las personas que podían llegar a tener parte de este acervo, ¿no? Entonces, arrancamos con un trabajo inicial que no contemplaba el trabajo con una colección estrictamente, porque no era un conjunto ordenado de objetos, documentos, sino que había que empezar a hacer todo ese trabajo. Y luego lo que hicimos fue una contabilización general, primaria también, de todo lo que había, una clasificación primaria de objetos, documentos. También, bueno, Caterina estuvo trabajando con estos preparados histológicos, y a partir de allí también lo que hicimos fue un diagnóstico del estado de conservación de la colección o del acervo, ¿no? En primer lugar, y luego establecer una serie de etapas de trabajo al corto, mediano y largo plazo para poder conservar y poner en valor ese acervo. El acervo Clemente Estable lo que contiene son una serie de documentos que en esta clasificación primaria identificamos que hay correspondencia, hay fotografías, hay planos, hay bibliografía, hay también una serie de listados bibliográficos que hicieron bibliotecólogas del instituto. Todos estos documentos dan cuenta de la historia del instituto, y a su vez también hablan mucho de la figura de Clemente Estable y de otras personalidades importantes del IPSE. Qué bueno, Alexandra, que se pueda encarar este trabajo y que, bueno, el centenario sea la excusa, pero que todo esto esté ahí para ser recuperado. Sí, es un trabajo que tiene sus etapas, como decíamos, ¿no? Y este primer acercamiento que nos explicaba Jimena es realmente muy interesante. Y también Jimena habló, una de las cosas que nos contaba era
que dentro de esos documentos, bueno, hay otras aristas que se abren, que se pueden investigar más adelante. Por ejemplo, la cantidad de mujeres que trabajaban con Clemente Estable y que están allí en los documentos del instituto cuando se inauguró, y bueno, mucha presencia femenina también, que bueno, más adelante se puede profundizar en otro tipo de investigación, ¿no? Y bueno, también nos hablaba ahí de los preparados histológicos, que de eso nos va a hablar Caterina Selvaggio ahora en la próxima parte del informe, que ella es técnica en anatomía patológica y que nos explica qué son estos preparados y bueno, por qué se hacían en aquel entonces, y también en que hablan mucho de cómo se hacía ciencia hace 100 años, ¿no? A ver. Vamos. Un preparado histológico es un corte de material biológico que se monta sobre un portaobjetos de vidrio y después se cubre con también un cubreobjetos. Tiene todo un proceso atrás, sobre todo para preservarlo durante muchos años, que consta de varias etapas, que es la fijación, que eso lo que hace es preservar ese tejido para que no se deteriore. Después tiene otra etapa que es la inclusión de ese material en un material que permita cortarlo en secciones muy delgadas, porque le da cierta dureza, cierta firmeza que permita después cortar. Luego se le hace una técnica para resaltar las estructuras que componen ese tejido. Cuando comencé a trabajar con los preparados de Clemente Estable, lo primero que me encontré fue un volumen muy grande y también una diversidad de materiales. Hicimos un conteo aproximado de unos 10.000 preparados y en esta primera etapa llegué a trabajar con 2.000. Cuando empecé a trabajar con estos preparados me encontré con un volumen muy grande, entonces lo que hice fue seleccionar un conjunto para comenzar a trabajar con ellos. Lo primero que hice fue acondicionarlos, luego lo que hice fue identificarlos en el microscopio, porque también había cierta disociación porque encontramos los preparados solos, sin un libro con un registro técnico de información sobre esos materiales. Entonces, bueno, los acondicioné, los vi en el microscopio, identifiqué tanto el tejido como la técnica que se le había realizado. Y luego lo que hicimos con Jime fue una ficha de inventario, o sea, a cada preparado se le asignó un código y además se le asoció la información, por ejemplo, la técnica, el tipo de material, y también lo que hicimos fue sacar fotos en el microscopio y también que esa foto que esté correlacionada con el preparado físico. Otro aspecto interesante fue que la mayoría de los preparados tenían un tipo de letra que estaba asociada a Clemente Estable, pero también habían otros que se notaba que los había elaborado una persona diferente por el tema de los rotulados. Eso también nos pareció súper interesante porque como viendo dos preparados puedes asociarlos a una persona, no solo por el rótulo, sino también cómo estaban montados, por ejemplo. Bueno, y si miramos los rótulos originales, vemos que, por ejemplo, acá y acá hay un tipo de letra, pero si comparamos con ya es bien diferente la letra. Eso también nos permite asociar este tipo de preparado con la letra de Clemente Estable, mientras que pareciera ser elaborado por otra persona. Detectivesco. Sí, totalmente. Me quedo con esa idea porque es una reconstrucción tan minuciosa. Es mucho de la museología también, claro, ¿no? Sí, bueno, sí, cómo lo que vemos nosotros en una exposición en un museo tiene toda una larga carrera, digamos, de etapas previas para poder reconstruir toda la todo información lo que falta, nos cuentan, ¿no? exactamente. Sí. Bueno, y quisimos preguntar a ellas, que lo vamos a ver ahora en la última parte del informe y antes de despedirme. Uno de los grandes objetivos de esto es poder darlo a conocer a la sociedad una vez que esté procesado, inventariado y que se pueda descubrir bien todas esas historias que guardan, y también para ser compartidos con la sociedad y con la comunidad educativa, ¿no? Claro. Por lo que es la figura de Clemente Estable. Está bueno. Para nuestro país. Y bueno, en la última parte del informe le preguntamos tanto a Caterina como a Jimena qué significó para ellas trabajar con estos objetos y estos materiales de Clemente Estable. Y me despido hasta la semana que viene. Nos vemos, Alexandra. Nos vemos en la última parte del informe. A mí particularmente un trabajo que me es muy gratificante porque estoy como en este doble rol
desde la museología y desde la arqueología. Entonces trabajo mucho con la conservación preventiva, la clasificación, la accesibilidad de distintos acervos, ¿no? Eso es un poco parte de mi trayectoria, entonces esto es como volver a eso y también reconocer la importancia que tiene este tipo de trabajos para poder conocer la historia de la ciencia. Una de las finalidades de trabajar con el acervo y ponerlo en valor es también darlo a conocer a la sociedad y a la comunidad educativa. En mi caso fue todo un honor trabajar con los preparados de Clemente Estable porque es alguien a quien siempre admiré un montón. No se me ocurre cómo, a mí que me gusta unir una nota con la otra, no se me ocurre cómo unir el acervo de Clemente Estable con las patologías del sueño, que es lo que trae Daniela. Seguramente no da bostezos, no da aburrimiento, no. Porque la verdad que el acervo es maravilloso. Sí. Pero cambiando el ángulo de la información, como dicen, Sí. Vamos a hablar del sueño. El sueño es un viejo amigo de sobreciencia, ¿no? No porque generemos aburrimiento tampoco, sino porque ya hemos tratado obviamente el tema de diferentes enfoques. Y porque es una de las patologías de salud más propias de esta época, que está en pleno avance. Sí, y el sueño en sí mismo es un objeto de estudio que realmente tiene cosas fascinantes, ¿no? Y hoy vamos a tratar otro enfoque, tomamos el sueño desde otro lado, en este caso desde la medicina y desde los trastornos que pueden afectar al sueño, ¿no? O sea, cómo la medicina estudia cuando el sueño no se cumple correctamente, ¿no? Vamos a empezar entonces contando qué son los trastornos del sueño, ¿no? Porque uno puede pensar que un ronquido, por ejemplo, es un trastorno del sueño. Para el otro. Y para el otro, pero para el que ronca no. Pero los trastornos del sueño son todas aquellas afecciones que afectan el buen dormir. Y acá nos lleva a otra definición, que es el buen dormir, ¿no? Porque no es solamente la cantidad de horas, por ejemplo, que ahora vamos a ir un poquito a ese tema, sino es aquello que no nos permite, o sea, dormir bien es encontrar ese estado fisiológico que nos permite que nuestro cuerpo pueda, ni que hablar, recuperar el cansancio, pero también cumplir todas las funciones que tiene el sueño. El sueño, recordamos que en otros informes hemos hablado de que nos ayuda a fijar la memoria y a fijar los conocimientos del día, ¿no? Llega ese descanso para que el cerebro pueda incorporar todo lo que aprendió en ese día. También para mejorar las defensas naturales del organismo, también para segregar hormonas, como las del crecimiento, se ve que yo no dormí suficiente, pero bueno, hay un montón de reabsorber sustancias nocivas durante el día, nos afectan sustancias que los famosos radicales libres, los antioxidantes que tomamos para evitar eso, bueno, todo eso ocurre y se repara durante un sueño. La cantidad de horas, por supuesto, está medianamente sugerida, entre 7 y 9 horas por día, pero no es solo la cantidad, sino también la calidad del sueño. Todo eso quiere decir que para dormir bien necesitamos no tener trastornos del sueño. Está bien. ¿No? Pero cuando ocurren, hay una unidad, que es la que vamos a hablar hoy, una unidad del sueño en el Hospital de Clínicas que justamente lo que hace es, desde la medicina, estudiar este hábito que tenemos todos, que no es un lujo, sino que tiene sus fundamentos. Y para hablar de qué hace esta unidad, vamos a hablar con Ana Musetti, que es coordinadora, pero antes de preguntarle, ir al meollo de esta unidad, lo que le preguntamos es cuáles son los principales trastornos del sueño y cuán presente está estos problemas en la consulta de hoy. Y esto es lo que nos contó. Los trastornos del sueño pueden ser variados. Hay muchos trastornos del sueño que están clasificados. Los más frecuentes son insomnio, el tema de los insomnios, los trastornos respiratorios del sueño, que es a lo que me dedico. Dentro de ellos, dentro de los trastornos respiratorios del sueño, la apnea del sueño es la más frecuente.
Después hay trastornos del ritmo circadiano, el jet lag, trabajadores a turno que no alcanzan un ritmo. También hay otros que son los atrasos de fase o adelanto de fase, como los adolescentes que se acuestan cada vez más tarde o los ancianos cada vez más temprano. Y después hay trastornos del movimiento, también movimientos periódicos, parasomnias, que son otros trastornos más específicos y menos frecuentes. El ronquido puede llegar a ser molesto, pero no es patológico. Hay algunas características del ronquido que hacen pensar que es patológico, por ejemplo, un ronquido muy intenso que se escucha del otro lado de la puerta con la puerta cerrada, o un ronquido entrecortado con periodos de pausas, pero solo por sí el ronquido no tiene mucha repercusión en la salud. Y últimamente las consultas por el sueño son mucho más frecuentes, vinculadas también a lo social, a lo que se llama el jet lag social, porque uno tiene que trabajar más, tiene que estar cumpliendo tareas y también sociales, entonces lo que acorta son las horas de sueño. Esa pérdida de horas de sueño que hemos tenido en todos estos años con la luz artificial y con la exposición a pantallas y con la exposición auditiva y los ruidos, y todo eso suma a que a veces el sueño no sea lo que era antes. Están las cosas que dependen de uno y las que no, porque pensaba ahora mientras escuchaba, a uno le pueden indicar, no sé, alimentate bien. Y es un hábito consciente, uno sabe lo que come, lo que deja de comer. Dormir bien depende de uno hasta cierto punto. Sí. No, y además también depende de cómo nosotros abordamos el hecho de dormir, ¿no? Muchas veces tenemos muchas cosas que hacer y decimos, bueno, duermo menos o me levanto antes y me acuesto tarde, pero esas horas que les robamos al sueño terminan en algún punto en este círculo que es los trastornos del sueño y la salud, ¿no? Como nos decía Ana, ¿no? Insomnio, desfasaje de fases, apneas del sueño, o sea, problemas más respiratorios, todos esos son trastornos cada vez más presentes y sobre todo cada vez más consultados, también por los hábitos sociales de hoy. Claro, es bueno que la gente incorpore sus consultas sobre ese tema y que los profesionales de la salud tengan las respuestas, ¿no? Exacto. Sí. Bueno, para tener las respuestas justamente es que existe esta unidad del sueño que hace bastantes años que existe, pero que en este momento tiene, como contaba Ana, bastantes más consultas que antes, sobre todo también derivadas de hábitos, como las pantallas, por ejemplo, que tienen una presencia en el antes de dormir que puede afectar el sueño. Y le preguntamos justamente a Ana, bueno, ¿cómo son las consultas? Porque acá hay una curiosidad, ¿cómo es ir a consultar sobre no duermo bien, ¿no? ¿Cómo es ese acercamiento en lo que realmente le pasa al paciente? Y bueno, ¿cuáles son los tratamientos o las modalidades de estudio de estos trastornos? Esto es lo que nos cuenta en la segunda y última parte del informe. La unidad del sueño del Hospital de Clínicas estudia fundamentalmente los trastornos respiratorios del sueño. Hay neumólogos, neurofisiólogos, neumocardiólogos, ahora se acopló ciencias y la Facultad de Ciencias nos está ayudando a ver otros aspectos del sueño, como es la melatonina, la secreción de melatonina. En la unidad de sueño primero hay una consulta clínica en la cual se interroga, hay una historia clínica de sueño donde se interrogan muchas características del sueño. A veces cuando viene con el familiar nos ayuda porque cuando uno está dormido no sabe qué pasa. O una historia de la vigilia durante el día. Después uno sospecha qué tipo de trastorno del sueño tiene y se solicita el estudio, que el más completo es la polisomnografía.
Consiste en un registro durante la noche, viene el paciente en horas de la noche, canales de electroencefalograma, un sensor de flujo de aire, nasal y vocal, una bandas tóraco-abdominales para ver cómo se mueve el tórax y el abdomen durante la respiración, oxímetro para ver cómo está el oxígeno y electrocardiograma. Y movimientos de piernas también se evalúan. Todos esos canales se registran durante toda la noche. Esos registros que quedan grabados es analizado minuto a minuto, entonces se estadifica el sueño de acuerdo a cuánto estuvo dormido, cuánto estuvo despierto de ese registro, y también evalúa los eventos cardiorrespiratorios, la parte cardiovascular, pero fundamentalmente las apneas, las hipopneas, que es lo que define después junto con la clínica la severidad o no de la apnea del sueño. Dani, la gente duerme ahí, ¿no? Cuando se hace el estudio. Sí, por eso yo dije, a ver, ¿cómo es esta consulta? Porque realmente uno va al médico, le cuenta lo que le pasó, a lo sumo un estetoscopio, respire profundo, acá tiene que dormirse, tiene que cablearse todo, y eso es una forma muy particular de estudiar justamente lo que pasa durante el sueño, ¿no? Sabés que a mí una vez me vinieron a cablear a casa, dormí así, pero en mi casa, y es muy... Después dormís bárbaro, pero en el momento es como rarísimo. Es bastante raro, pero bueno, esa es la técnica para estudiar este tipo de trastornos, porque tienen que ver con, bueno, ni que hablar de las fases del sueño, lo que pasa cuando dormís, por eso el ir acompañado de alguien que duerma contigo puede ser importante para que cuente lo que pasa mientras tú estás dormido, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cosas son las que estudia la medicina del sueño, y como bien dijo Ana, es un equipo multidisciplinario que cada vez está incorporando nuevas miradas, porque algo que nos dijo Ana, cada vez dormimos menos, por las cuestiones sociales o, bueno, por situaciones personales de diferentes grupos, digamos, de trabajadores, por ejemplo, pero hay una deuda del sueño, dice, si uno no duerme bien durante toda la semana no alcanza con que recuperes las horas el fin de semana. Hay una deuda del sueño que se acumula y genera trastornos en la salud, y eso es lo que estudia la medicina del sueño. Pero muy bien, muchas gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Nos vemos. Pausa en Sobre Ciencia, nos metemos en ciencia y su aporte a la memoria, a la recuperación del pasado reciente. Lorena Echeverri, Ayala Rosá, del Instituto de Computación de Facultad de Ingeniería, aquí en Estudios. Desde que Sobre Ciencia está al aire en TV Ciudad, y ya saben, este es el 6º año, siempre hemos encontrado muy importante y valioso sumarnos a la consigna de mayo, mes de la memoria, una consigna que atraviesa toda la programación de este canal, que atraviesa toda la sociedad también, y es correcto decirlo así. Pero nosotros siempre hemos elegido encontrar esos puntos en los que la ciencia, desde sus distintas facetas, viene a colaborar con la reconstrucción del pasado reciente y, en definitiva, como un fin último, casi utópico, pero siempre ahí en la mira, la búsqueda de la verdad. Y una parte de esta verdad y de este pasado está escondido, uno puede pensar escondido a la vista, ¿no? Porque son millones de páginas, millones de textos, millones de archivos, millones de documentos que esconden entre mucho contenido de poca importancia una narración que está esperando ser recuperada. Y acá viene el aporte de las ciencias de la computación, el procesamiento de datos, la posibilidad incluso desde más recientemente incorporar herramientas de inteligencia artificial. Bueno, una parte de esto sucede en el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y en este grupo de trabajo están Lorena Echeverri y Ayala Rosá. Bienvenidas a Sobre Ciencia ambas. Gracias una vez más y bienvenida por primera vez. Muchas gracias. ¿Cuántos años hace que desde vuestros lugares están tratando de recuperar la historia contada en estos archivos? Y los antecedentes se remontan al 2017, así que el año que viene cumplimos 10 años. Hace un tiempo ya.
uno puede pensar, está todo escrito, ¿no? Y está microfilmado, o sea, estamos hablando de archivos que se recuperaron, los que no conocemos son los que tal vez están esperando en algún lado. ¿Por qué había que usar sus herramientas en esos archivos? ¿Qué es lo que había que encontrar? Bueno, no sé, ¿eres vos? ¿Voy yo? Bueno, digo alguna cosita yo y después la Elena. Primero que nada porque son muchísimos archivos y bueno, las herramientas informáticas obviamente ayudan a hacer búsquedas en colecciones grandes de archivos. Además, no es solamente el objetivo final, no es solamente que alguien haga una consulta y se largue una búsqueda y recorra todos los documentos que tenemos para dar alguna respuesta. El objetivo final también es tener preprocesado todo lo que podamos, identificado ya un montón de elementos, entidades, relaciones entre entidades, eventos que podemos detectar que se expresan en los textos y tener todo eso ya como modelado y representado de alguna manera que permita hacer búsquedas mejores, condensada la información que está en 3 millones de documentos en este momento, que van a ser muchos más. O sea, 3 millones es lo que ya llevan procesados o 3 millones es el paquete que tienen entre manos en marcha en este momento. No, 3 millones de hojas, ¿no? Porque hay algunos documentos que tienen muchas hojas. Claro. 3 millones de hojas más o menos es lo que se considera el archivo Berruti o parte de lo que tenemos del archivo Berruti. Hay más colecciones documentales que son quizás menores en cantidad de hojas, pero que tienen un montón de información. Así que van a ser más de 3 millones. Algunas de las cosas de las que hemos hablado en otras visitas anteriores, pero creo que está bueno recuperarlas. Lo primero es darle legibilidad a esos documentos, porque son máquinas de escribir viejas, en algún caso texto a mano, y por más moderna que sean las herramientas de reconocimiento de texto, lo que el ojo humano ve no siempre lo ve la computadora. Sí. Han habido a lo largo del tiempo y de las distintas colecciones distintos desafíos en cuanto a la interpretación de ese texto escrito en una máquina de escribir y su traducción en un texto que pueda ser digitalizado y procesable por una computadora. En el caso de Berruti era eso que decíamos, teníamos imágenes en blanco y negro, como muy a veces entintadas o muy sutiles, entonces que se dificultaba. Pero en las nuevas colecciones también estamos encontrando algunas dificultades, a veces en imágenes de muy buena calidad, pero por ejemplo lo que pasa que el papel es muy finito y se trasluce lo que está escrito del otro lado. Entonces cuando vos vas a tratar de extraer el texto que está ahí, también te encontrás con un, comillas, ruido para el procesamiento, que es ese texto que se trasluce. Entonces siguen apareciendo desafíos. Y una cosita más. En muchos casos además son también muy difíciles de leer para el ojo humano. O sea, hay hojas, imágenes que casi que son irrecuperables porque realmente es imposible entender lo que dice. O sea que hay como 3 planos, digamos. Están los documentos fáciles, lo diré por decirlo de una manera, los que son recuperables, los que es muy interesante ver cómo cosas que uno lee fácilmente a la vista para un sistema de procesamiento de texto informático puede resultar ilegible, y después están estos que tal vez sean los más delicados de todo de recuperar. Pero después, una vez que recuperás el texto, decís, bueno, un día dirán, bueno, pudimos procesar el archivo Berruti completo, que es sin duda la pieza más importante que tiene arriba del escritorio, pero después hay que encontrar la historia que está escrita ahí adentro, ¿no? Cruzar piolines. Ahí creo que la estrategia que estamos teniendo más en estos últimos tiempos es de no considerar al archivo como un todo, sino empezar a trabajar con las particularidades que tiene. O sea, hay distintos tipos de documentos, hay distintas etapas de la historia. Entonces, quizás lo que no es realizable sencillamente es agarrar todo y con ese todo tratar de modelar y representar el todo, sino que tratar de comenzar como con pedazos de información que tienen similitud. Por ejemplo, durante los últimos 2 o 3 trabajos de tesis nos hemos enfocado en las fichas del OCOA, ¿no? Entonces,
ahí tenés un tipo de documento que son bastante parecidos entre sí, que tienen un montón de información, pero que te permiten, recortar un poco esta variabilidad que hace que el problema sea más difícil. Claro. Dijiste algo, ustedes además de todo el trabajo, digamos, de investigación, cuando digo ustedes quiero agrupar a todos los quienes están acá y quienes no están, pero además han capacitado gente, digamos, han generado tesis, estudios de grado, de posgrado, eso también tiene un valor, ¿no? Porque no es fácil, me imagino, explicarle a una persona capaz de no muchos años de vida la importancia que tiene todo esto para atrás. Sí. Creo que en general viene pasando que los estudiantes que se acercan para hacer sus tesis con estos documentos, con estos datos y en este tema, tienen en general un interés ya previo en el tema. Entonces conocen ya de la historia y se nota muchísimo la motivación que tienen, ¿no? O sea, se involucran en el tema y no solo en la parte técnica, sino que realmente se involucran a nivel como, casi te diría como más afectivo con el tema. Pero es verdad que algunos que trabajan con nosotros, ayudantes de nuestros grupos de investigación, se suman porque, bueno, son los proyectos que tenemos en marcha, y yo siento que sin necesariamente sentarnos a explicarles, bueno, esta es la historia del pasado reciente, todo esto que pasó, lo van descubriendo, porque los incluimos en nuestras reuniones más técnicas, pero también en las reuniones más grandes con investigadores de otras áreas y también en reuniones más grandes con gente de organizaciones sociales, que obviamente son una pieza fundamental en todo esto, y entonces participan en todas las instancias. Y creo que sí que aprenden y entienden y se involucran mucho más y empiezan a ser parte, ¿no? Empieza a ser una motivación e interés de ellos también que esto avance. Que quiero hacer un punto especial para lo que es tal vez la aplicación más conocida, que es la aplicación Luisa, que es la que nos permite a todos, a veces con un celular o con una computadora en nuestra casa, formar parte de esta reconstrucción. ¿Cómo funciona Luisa, pero sobre todo para qué sirve? Bueno, y aprovecho además un comentario, como ves decías, el equipo es más grande, y además del Instituto de Computación también hay mucho trabajo del Instituto de Ingeniería Eléctrica, de la parte de procesamiento de imágenes, y lo enrabo con esto porque esta fue una idea que surgió de ahí, de tener una herramienta que permita tener lo que los humanos y las humanas leemos, capturar eso y que la comunidad colabore diciendo en este bloquecito de texto dice esto. Eso en una idea como al principio era, bueno, con esto quizás podemos transcribir las páginas más difíciles, pero el valor real que terminó teniendo es el de generar conjuntos de datos que están curados por humanos, que son la opinión de los humanos y que podemos utilizarlos para entrenar modelos de reconocimiento de imágenes, modelos de inteligencia artificial. Ahí, o sea, no es solamente, digamos, que el aporte de un individuo reconstruye un fragmento de un texto, sino que además está generando insumos para entrenar los modelos de reconocimiento de lenguaje natural. Claro, porque en esos modelos se necesitan lo que se conocen como datos etiquetados, o sea, que esa imagen al lado tenga una etiqueta que sea, bueno, acá dice sobre ciencia, ¿no? Esa respuesta correcta, esa tarea de etiquetado que normalmente es muy costosa y normalmente se hace por personas, en este escenario lo hacemos en forma distribuida y colaborando desde Luisa. Y bueno, tenemos un conjunto bastante interesante y en estos últimos tiempos estamos repensando un poco cuáles son los nuevos bloques que tendríamos que poner allí para mejorar estos conjuntos de datos que tenemos. Y una vez que llegan a todo esto, a medida que se van incorporando documentos, bueno, este ya quedó, esta página quedó recuperada, sabemos lo que... viene el trabajo para el cual aparece la herramienta inteligencia artificial para ayudar a lo que sería una tarea que tal vez humanamente es inalcanzable, o haría falta mucha gente y mucho tiempo para leer todo y encontrar, mira, acá se habla de esto, que se conecta con lo otro y aparece una narración. Sí, ahí está. Bueno, nosotros en realidad ya tenemos todas esos 3 millones de imágenes o de páginas, ya están transcritos, ya están convertidos a texto.
podemos mejorar un montón, porque además en esta área los avances son aceleradísimos, entonces cada vez que mirás un poquito para los costados ya hay modelos nuevos que seguramente pueden andar mejor y podríamos tener transcripciones un poco mejores, pero bueno, necesitamos tener transcripciones para trabajar. Entonces con todo eso, sí, un poco como decía Lorena, a veces con el enfoque de recortar un poquito y por ejemplo trabajar solo con las fichas de Logoa, que tienen un formato, una estructura, campos, un pedacito que es un texto libre. Bueno, entonces nos concentramos un poco en eso y hacemos herramientas para extraer de ahí datos en forma automática. A veces hemos tenido enfoques más globales, bueno, herramientas que puedan extraer información de cualquier documento. Pero sí, ahí viene la parte de, bueno, ¿qué queremos extraer? En principio nos hemos definido algunas cosas, pero siempre estamos también en busca de interesados o de usuarios de otras áreas que nos digan qué se necesita sacar de los documentos. Por ejemplo, ahora estamos trabajando desde hace unos años en extraer, cuando hablamos de entidades nos referimos a personas, o sea, nombres de personas o menciones a personas, lugares, organizaciones, acá es muy importante porque hay mucho dato sobre qué personas pertenecen a qué organizaciones políticas, etcétera. Fechas, las fechas son datos muy importantes. Y después, bueno, hoy hace un rato yo decía, extraer eventos. Bueno, en algunos documentos se dice que sucedió algo, una detención, se detuvo a cierta persona en tal lugar, en tal momento y fue trasladada a cierto lugar. Bueno, ese tipo de información es parte de lo que queremos extraer automáticamente. Y para eso, además de esos datos anotados con Luisa que nos ayudaron a transcribir simplemente de imagen a texto, digo simplemente, pero es una tarea complicadísima, de imagen a texto, también fuimos construyendo otros datos anotados y ahí participaron estudiantes, colegas docentes, que tienen anotadas las entidades, los eventos, las fechas, porque todo lo que podamos, lo que queramos resolver de manera automática, siempre lo mejor, el caso ideal siempre es tenerlo primero resuelto por personas. Claro. Mientras más definida sea la consulta, mientras más claro está lo que están buscando, más fácil es dar la instrucción para que estas herramientas sean y evaluar útiles. Después si la herramienta hizo las cosas bien o mal. Porque las herramientas, por más que parezcan fantásticas para un montón de cosas, no funcionan tan bien para tareas específicas, pero además tenemos nosotros una restricción importante, que es que estos datos son confidenciales, entonces nosotros no podemos usar el mejor modelo que puso disponible en sus servidores una super empresa, que capaz que anda maravilloso, porque implicaría darle todos nuestros datos. Entonces tenemos que desarrollar las soluciones locales. O sea que estamos hablando además de un aprendizaje que, además de lo imprescindible que es esta reconstrucción del pasado reciente, también está llevando a explorar cierta autonomía que nos permitirá el día de mañana tal vez usarla en otros campos y sobre todo capacitar gente, ¿no? Sí. Sin dudas, desde el punto de vista además científico, como dice Ayala, esto es una tarea que como toda tarea científica requiere tener la capacidad de dar certeza sobre los resultados que uno tiene, ¿no? Pero además, como es un tema muy sensible, aún más, ¿no? Entonces, vuelvo sobre esto de que capaz que hay gente que nos está escuchando y dice, ay, ¿por qué? Y nos está viendo y dice, ¿por qué no usan un LLM? ¿Por qué no le piden al chat? ¿O por qué? Bueno, efectivamente, por lo que mencionaba ella, pero además porque no tenemos a veces buenos mecanismos para decir, esto está extrayendo todo, no está cometiendo errores, las famosas alucinaciones. Entonces, mientras que no tengamos eso razonablemente resuelto, nosotros no podemos salir alegremente a decir, tenemos esto resuelto. O a cargar información a lo loco. Entonces, bueno, ahí estamos probando distintas alternativas con modelos más pequeños que se pueden ejecutar quizás en infraestructura local, con otros modelos que no son generativos, y ahí la que sabe más de procesamiento del lenguaje es Ayala. Pero sin duda, este tema de extraer información de texto y generar, por ejemplo, grafos que los representen, es un tema de recontrapunta, que hay un montón de gente en el mundo que lo está abordando en distintos escenarios y que tiene como punto importante esa la dificultad de la evaluación de la tarea,
Dos o tres cosas para los últimos minutos. Punto 1. Acá, más allá de todo lo que son las capacidades locales, ustedes también trabajan en coordinación con otros centros de investigación de la región, porque bueno, voy a hacer una analogía fácil. Si hubo un plan Cóndor, es imprescindible que estas informaciones estén integradas, ¿es correcto? Sí, estamos trabajando ya desde hace varios años en colaboración, en contacto permanente con investigadores de Chile, también de Argentina, también de México, con temáticas un poco distintas, pero con muchos puntos en común, el tema de la búsqueda de información vinculada a derechos humanos, o sea que hay muchos puntos en común. Un poco nos sorprendimos, aunque no sé si tendríamos que habernos sorprendido, cuando empezamos a hablar y estábamos enfocando las cosas más o menos desde el mismo lugar, mismos métodos, mismos objetivos. Y bueno, tenía sentido, estábamos todos buscando más o menos lo mismo y venimos bastante alineados. Todo el año pasado, por ejemplo, tuvimos encuentros quincenales virtuales entre las distintas sedes, hubo presentaciones de tesis, participación en tribunales de tesis de unos y otros. No estamos intercambiando, por lo menos no por ahora, datos, porque cada uno tiene sus restricciones. Experiencias, abordajes, técnicas. Sin duda. Y encuentros presenciales ya tuvimos también varios, que eso es muy importante, porque cuando estamos todos acá o estuvimos todos en Chile, la cosa fluye mucho más rápido. Vos mencionaste, Ayala, hace un rato de la necesaria participación de gente que viene de afuera y les plantea una consulta, una duda. Entonces voy a la entrada y a la salida. Punto 1, ¿cómo llega a ustedes alguien o un grupo, un colectivo, y cómo puede plantear su consulta, por decirlo de alguna manera? Y después, ¿cuál es la salida? Ustedes son auxiliares de la justicia. Yo sé que no es un tema fácil, pero es la pregunta, ¿no? Decir, bueno, ¿a dónde desemboca todo esto? Bien, por ahora el contacto ha sido contactos interpersonales. De hecho, hay algunas personas que estaban investigando el tema de prevalencia de cáncer en presas políticas. Se acercaron a través de una participante del grupo que está en la Facultad de Ciencias Sociales, de Lina Gómez, y bueno, y a través de eso empezó a fluir la idea de, bueno, quizás se pueden utilizar los datos que están en el archivo para poder hacer un análisis de esto, ¿no? Las historias clínicas, y ahí hay otro ingrediente muy importante que es el repositorio Luisa Cuesta, que yo lo mencioné, pero vuelvo a mencionarlo. Ayala decía, tenemos las transcripciones de 3 millones de documentos, sí, y esas transcripciones están disponibles en el repositorio Luisa Cuesta, que es un servicio que se da en el campus Luisi Yaniki de la Universidad de la República, que es una organización, el repositorio no está solo en la universidad en su gobernanza, está en la Institución Nacional de Derechos Humanos, y ahí los equipos de investigación que tengan preguntas sobre los archivos pueden acceder ahí a hacer las consultas. Hasta ahora, esos productos de investigación han sido productos de investigación. En principio, no, o sea, nosotros no hemos asesorado directamente a la justicia. No han sido parte de causas judiciales. Claro, pero sabemos que se han utilizado la información que se extrae de ahí para eso. Obviamente podríamos seguir charlando un rato largo, el tiempo ya hemos gastado más de lo que teníamos, pero quiero compartir con ustedes los presentes de Ística Objetos para quienes nos dedican sobre ciencia. Hoy son las como se diga, perdí el micrófono, perdón, estoy haciendo un ruido bárbaro, pero rápidamente lo arreglamos acá. Ística nos preparó la colección para la 6ª temporada sobre ciencia y bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Lorena Ayala, muchas gracias por venir. Bueno. A veces siento que uno solamente mira en mayo, pero ustedes están todo el año con esto y allí estaremos. Bueno. Muchas gracias. Cerramos sobre ciencia por hoy y nos vemos acá en TV Ciudad la semana que viene. Muchas gracias.